Buenos días, amados del Señor Jesucristo, de nuestro Padre eterno y de su Santo Espíritu. Estamos en el tiempo del Instituto Bíblico Radial. De las 8 a las 10 de la mañana estaremos con ustedes y nuevamente nos da mucho gusto compartirles y continuar dentro de la materia de apologética y escatología, los temas que nos van capacitando, nos van habilitando para poder defender esta fe de manera ardiente, también de manera entendida, ¿verdad? Con el conocimiento de la palabra, fundamentalmente de las Escrituras, y luego el conocer cómo funcionan, cómo operan las sectas, las otras religiones, y aún hoy trataremos el tema de las organizaciones secretas, que también tienen como parte fundamental el combatir al cristianismo, ¿verdad? Sea pues el nombre de nuestro Señor Jesucristo exaltado, alabado por nosotros que conocemos la bendita palabra, y más aún si tenemos algún ministerio, debemos de estar preparados y capacitados. Actualmente, en el tiempo en que estamos nosotros, ya han salido a la luz todo lo que antes estaba oculto, lo que estaba discreto, ya salió a la luz. Y de alguna manera se han hecho públicos y están tratando de ganar adeptos, de confundir al pueblo cristiano, sobre todo, que es el obstáculo. No se olvide usted que dentro de la doctrina que tiene el cristianismo está de que la iglesia, a la cual el Señor le otorgó autoridad y potestad, es la que retiene la manifestación plena y completa de las tinieblas. Aún al hombre de pecado lo retiene el Espíritu Santo a través de la iglesia. Por lo tanto, lo que hay que vencer es a la iglesia. La iglesia es el obstáculo para que las tinieblas puedan manifestar la plenitud de su fuerza y de su dominio. Esto es conocido, las Escrituras así lo establecen, que inclusive vendrá un tiempo en el que se le entregará autoridad a este espíritu de la oscuridad para que tenga autoridad sobre la tierra. Actualmente no lo puede hacer porque la iglesia retiene, la iglesia es la luz, y cuando hay luz pues no puede haber tinieblas. Hoy vamos a ver pues, para la gloria del Señor Jesucristo, y le pedimos guianza a su Santo Espíritu para que nos permita tener las palabras adecuadas para explicarle, y a usted le dé sabiduría y entendimiento para escucharlas y estemos preparados. Apologética es una materia muy particular porque trata la forma de operar de todos los grupos que están en contra de nuestra fe. Por eso a veces uno trata temas que pareciera que no tienen ningún sentido o no tienen ninguna relación con nuestra fe. Sí la tiene, mi hermano, porque si usted no sabe, es como si fuera usted por una carretera y usted no va viendo los señalamientos de la carretera, o no le avisan a usted que hay un derrumbe o que hay un deslave en la carretera, pues usted puede sufrir un accidente. De la misma manera, apologética lo que trata es de irnos mostrando con señales en donde hay situaciones que pueden poner en riesgo nuestra vida espiritual. Bien, entonces el día de hoy serán las sociedades secretas. Ya vimos la semana pasada, tuvimos la oportunidad de ver todas las sectas que existen
bueno, no todas las que existen, pero sí las más importantes que están en relación con el cristianismo, y hoy veremos las sociedades secretas. ¿Qué son las sociedades secretas? Desde el principio de los tiempos han habido grupos que no se dan a conocer al público, o por lo menos que no puede cualquiera participar dentro de ellos. Esto sucedió desde los misterios babilónicos, en los que nada más el grupo sacerdotal podía llegar a conocer los rituales, las invocaciones y todo el sistema que estaba creando, ¿verdad? Que creó Nimrod, Semiramis y Tamuz, y que después pasaría a Egipto de una manera abundante. Y también en Egipto el pertenecer a la orden sacerdotal de Egipto era bastante difícil. A veces tardaban hasta 3 años, mi hermano, esperando que fueran aceptados en los lugares donde preparaban a los sacerdotes, y estos eran en lugares totalmente donde el ciudadano común no podía tener acceso ni podía ver las cosas que ahí se enseñaban. Desde entonces empezaron las sociedades secretas a abundar. Después, con la conquista de Grecia a toda esta parte de África y del Medio Oriente, de todo lo que dominó Alejandro el Magno, también empezó a dejar instaladas sociedades secretas, que después se trasladarían a Grecia, en donde abundarían los famosos misterios eleusinos, los misterios de Baco, los de Artemisa, todos estos que eran reuniones, en algunos casos como las procesiones y los actos públicos, pero la mayor parte se desarrollaba en lugares secretos. Inclusive Pitágoras llegó a tener algo semejante a esto en su famosa academia, y ellos era un grupo de élite que tenía el conocimiento de las cosas, y el pueblo prácticamente solamente le decían lo que tenían que hacer. Así fue también con los romanos. Los romanos adoptaron también muchas sociedades secretas, dentro de ellos especialmente el culto a Mitra, que ya lo hemos comentado, y todo esto nos va siendo un antecedente. Cuando Constantino le da la apertura a todas las religiones para que se manifiesten, empiezan a decaer la popularidad de estos grupos secretos y se vuelven más secretos aún, ¿verdad? Porque como ya no eran bien vistos, entonces tuvieron que pasar prácticamente a la clandestinidad, o sea, estar oculto a los ojos del público. Y de esta manera, ya cuando se establece a la Iglesia Católica Apostólica como la única fe de todo el Imperio Romano, entonces estos grupos secretos desaparecen de la vista del público y empiezan a reunirse bajo un estricto control en la admisión, ¿verdad? Y en la manifestación de las cosas a las que se dedicaban. Y ahí prácticamente vemos cómo durante muchos años van trasladándose de un país a otro, ¿verdad? De parte del norte de Bizancios se van con los jázaros, se van por el norte de Europa, y por el sur de Europa entran a través de Venecia, y entonces se van formando los grupos secretos que hasta ahora todavía permanecen y son los que tienen el nombre común que se les da ahora ya en forma popular, conocidos. Todos estos grupos secretos se les conoce como los Illuminati, ¿verdad? Sin embargo, hay unos verdaderos iluministas, y estos son el grupo secreto que empieza a tener mucha importancia, y ya es una de los que se llegan a descubrir por cosas muy particulares, el famoso iluminismo. El iluminismo en el siglo XVII tiene su origen en Baviera, y Weishaupt
es la persona que le da forma. Es un estudiante que egresa de institutos jesuitas y él ve un movimiento, inicia un movimiento donde dice él que los seres más entendidos, por eso se llama iluminismo, ¿verdad? Las gentes más cultas, que tienen más luz, porque dominan la ciencia, porque dominan la cultura, porque dominan las artes. Esa gente es la que debería dominar al mundo para que tuviera un mundo de luz. Entonces, Weishaupt empieza a organizar grupos de organización con las personas más inteligentes de Europa, ¿verdad? Y va formando estos grupos iluministas. Solamente que ellos tenían un objetivo, era establecer la religión del conocimiento humano, imponer esa forma de pensamiento, derribar y derrocar a todos los reyes que se opusieran en la tierra y que todavía impedían, ¿verdad?, que las personas más entendidas gobernaran los países. Y de esta manera era un grupo prácticamente subversivo en contra de las monarquías europeas. Weishaupt prácticamente es el que de alguna manera le da origen a lo que después se desarrollaría como grupos secretos. El siguiente paso fue la masonería. Como evolución de este movimiento iluminista y la fusión de un grupo, mi hermano, que poco se conoce, pero que son los templarios, aquellos que en el año 1100 estuvieron en Jerusalén, y ahí adquirieron ellos, junto con los árabes, en contacto con los místicos árabes, adquirieron ellos conocimientos, le llaman conocimientos secretos, a través de invocación, a través de fórmulas, y son los primeros que empiezan a la adoración de Baphomet, que es Satanás prácticamente, y ellos empiezan a manejar ya un satanismo ilustrado, y después que son destruidos ellos en el año 1400, en el siglo XV, se unen con este movimiento que le estoy hablando de los iluministas de Baviera, y entonces forman la masonería. La masonería oficialmente nace en el año 1717 en Inglaterra y Escocia. En estos dos lugares se unen, y quienes forman la masonería, los que estaban en la ciencia. Ahí estuvo Newton, ahí estuvo Descartes, ahí estuvo Voltaire, ahí estuvieron los ingleses de mucho renombre, los científicos que para Faraday, todos ellos, mi hermano, que ahora conocemos a través de la física y de la ciencia, todos ellos formaron. Y la cabeza que agrupaba todo esto era el escritor Francis Bacon, quien era un esoterista de alto y ocultista de alto nivel, y él fue formando, y así se formó la masonería. Y la masonería empezó con las partes de la gente de posiciones más elevadas, de tal manera que en Inglaterra, la reina de Inglaterra o el rey de Inglaterra es la cabeza de la masonería inglesa, ¿verdad? Así como la reina de Holanda es la cabeza de la iglesia, de la masonería holandesa, en donde hay reyes, los reyes son la cabeza de la masonería, y donde no la hay, entonces son las gentes más preparadas y más capacitadas de esos pueblos. La masonería desde un principio vio que la religión era un obstáculo para hacer que la ilustración, la ciencia o la cultura pudieran tener el dominio de los gobiernos y la expansión de los pensamientos. Y entonces se empezaron a
a preparar en lo que ellos llaman los misterios, y fueron sacando tanto de Babilonia, de Egipto, de Grecia y de Roma, fueron sacando también muchos de los druidas del norte de Europa, y fueron formando una doctrina, una forma de pensamiento, que como ocupaban las posiciones más privilegiadas, la gente empezó a acudir porque recibían beneficios, recibían posiciones, ocupaban los cargos más importantes, y entonces mucha gente empezó a incorporarse a la masonería, muchos por interés y muchos por intelecto, porque todos estos movimientos están directamente dirigidos al intelecto del hombre, y entonces prosperan conforme van desarrollando conocimientos intelectuales, conocimientos de doctrinas, conocimiento de lo que el hombre ha ido elaborando durante todos los tiempos. Y así tenemos este movimiento, y vio en la religión su opositor más grande, y así la masonería se confronta en todos los lugares donde hay con las religiones establecidas, empezando como empezó en Inglaterra y en Europa. Pues la lucha inmediata fue con el catolicismo romano, ¿verdad? Que era el representante de la religión en ese tiempo más establecida. Posteriormente, de la masonería, cuyo uno de sus principales principios es de que son aceptadas todas las religiones, que no hay diferencia, que el Dios que tenemos es el mismo y único Dios de todos los seres humanos que hay sobre la tierra, y ellos le llaman el gran arquitecto del universo. Entonces, después, conforme va uno conociendo de esto, llega uno a niveles en las que prácticamente declaran que el gran arquitecto del universo de los masones es Lucifer. De tal manera que todos de los que vamos a hablar con ustedes se les conoce como grupos u organizaciones luciferinas. ¿Qué quiere decir? Que ellos tienen como su guía, como el que les comunica la luz del conocimiento, a Lucifer, ¿verdad? En el mito griego de Prometeo era el que le robó la luz, el fuego y la luz a Zeus, y se lo vino a dar a los hombres que vivían en la oscuridad. Entonces, donde usted vea, mi hermano, esto es muy común en muchos lugares del mundo, en muchos centros grandes comerciales, que exista esta figura de Prometeo, lo cual está diciendo que alrededor de ello la gente participa de esa doctrina. Bien, entonces todas son luciferinas. Cuando se llega a cierto nivel de estas organizaciones, entonces se les revela quién es el verdadero Señor al que sirve. Bien, derivado de la masonería también en sus mismos tiempos está la Orden de la Rosa Cruz. La Orden de la Rosa Cruz es esa mezcla de la rosa mística, ¿verdad? La que siempre está floreciendo, la que da la vida, y la cruz, que es la transformación del hombre animal en el hombre divino. Entonces, por eso se llama la Orden de la Rosa Cruz. Y su concepto, mi hermano, son conceptos muy particulares. Ellos tienen mucho de lo que tenían los gnósticos de los siglos II y del siglo III, que hemos visto en la historia de la iglesia, porque los gnósticos decían que nuestra carne, ¿verdad?, era como la cárcel del alma. Los rosacrucianos ya le cambian el nombre y le llaman el cuerpo denso, o sea, el que podemos ver, el cuerpo físico, y el cuerpo vital o el cuerpo etéreo, ¿verdad?, es el alma. Es lo mismo con nombres diferentes y un poquito más científicos para que atraigan a aquellos que tienen inquietud por tener conocimientos místicos científicos.
Y entonces la Orden de la Rosa Cruz tiene esa forma de pensar y dice, el cuerpo denso de nosotros, cuando termina, libera, ¿verdad?, el cuerpo vital, el alma, pero como el alma ya no tiene el cuerpo físico, que es el que satisface todos sus deseos y sus pasiones, entonces empieza a entrar en un periodo de angustia y de ansiedad, dependiendo de cuán evolucionado haya sido. La evolución se adquiere espiritual de ellos a través de las prácticas místicas que ellos realizan. Entonces dicen, el verdadero infierno es que ese cuerpo vital ya no tiene el cuerpo físico que le pueda proveer de sus necesidades, de sus deseos y de sus pasiones. Y eso lo mete en una ansiedad terrible permanentemente, y eso es realmente el infierno para los rosacrucianos. Sin embargo, si uno ha sido una persona que ha desarrollado el intelecto, que ha tenido ciertas prácticas de meditación, de conexión cósmica, ellos le llaman fusión cósmica, ¿verdad? Entonces, a través del desarrollo de la mente, a través de ciertos ejercicios y ciertas prácticas, se puede llegar a fundirse con la entidad única y verdadera que es la mente divina, la mente cósmica, ¿verdad? Y de esta manera ellos tienen... ¿Por qué le estoy comentando todo esto, mi hermano, que pareciera que no tiene sentido comparado con el cristianismo? Es porque todas estas que estamos hablando, le voy a decir cómo impactan ahora en este momento a través de varios movimientos que ya están dentro de la iglesia. Amén. Todos estos movimientos, ¿qué es lo que tratan de desarrollar? Bueno, así como voy a hablar de uno más para que entre yo en un tema que quiero compartir con ustedes, es la metafísica. ¿Qué es la metafísica? La metafísica, su mismo nombre lo dice, lo que está más allá de lo físico, lo que está más allá de lo que podemos ver, ¿verdad? Entonces, es un mundo, ellos llaman, hay otras dimensiones, hay una mente universal. Dios es una mente universal que piensa, y esa mente nos transmite a los hombres los pensamientos, sus principios, etcétera, ¿verdad? Y de esta manera la metafísica nos dice que nosotros debemos de conectarnos con la mente universal, con esa que nos da a nosotros la facultad de poder llamar a la existencia lo que no existe. O sea, la metafísica toma como sí de que el hombre puede crear con su pensamiento el bien y el mal. Puede crear con su pensamiento lo que necesita, puede lograr las cosas, puede hacerlas palpables, puede hacerlas que se realicen, y de esta manera la metafísica está tomando posición de alto nivel dentro de muchas congregaciones cristianas, ¿verdad? La metafísica trata de que nosotros desarrollemos el poder de la mente, el poder que tenemos dentro de nosotros mismos, que nosotros, al ser semejantes a la mente cósmica, la mente universal, tenemos el poder dentro de nosotros mismos, que no, el poder no está fuera de nosotros, sino que está en nosotros, y lo que tenemos que hacer es desarrollar ese poder para que nosotros podamos llegar a ser como dioses. Todo esto que estamos comentando, que actualmente existe, es lo que existió antes de Cristo, en el tiempo de Cristo, durante el principio de la iglesia y ahora en los últimos tiempos, pero ahora ya salieron a la luz. Antes se guardaba en ciertos círculos, ahora no, ahora hay libros, ahora ya salieron, ahora ya abrieron sus puertas para que todo aquel que quiera conocer de estas cuestiones podrán verla. Y de esta manera, a través de la metafísica, caben muchísimas cosas. Amén. ¿Por qué? Porque todo lo que se pueda hacer que no se vea, cae dentro de este campo de la metafísica, y entonces podemos ver a los médiums,
científicos, a los canalizadores, que son personas que reciben información, según esto, de los seres elevados o la mente universal, ¿verdad? Ahí cae la curación psíquica, el reiki, ¿verdad? La imposición de manos, las cartas astrales, las visualizaciones, amén, el hipnotismo, el pensamiento positivo, la meditación trascendental, la meditación, el vegetarianismo místico, ¿verdad? Todo esto, mis amados, cae dentro de la metafísica. Al abrir nosotros la posibilidad de poder conectarnos con una mente universal y tener un poder interior que podemos desarrollar sin necesidad, mi hermano, de tener principios morales, sino simplemente mediante prácticas, entonces Dios queda totalmente fuera de la ecuación. No necesitamos a Dios para nosotros desarrollar, y le llegan a decir, como veremos después en muchos grupos, al Cristo cósmico que tenemos adentro de nosotros, y de esta manera, ¿para qué necesitamos Dios? Si nosotros podemos hacer nuestros propios dioses. Sí, lo mismo que dijo la serpiente en Génesis 3, sigue obrando en estos grupos, ¿verdad? Bien, cuando usted habla con una de estas gentes que practica metafísica en cualquiera de las diferentes variedades que le estoy compartiendo, él dice, ¿para qué tengo que ir a la iglesia? ¿Para qué tengo que leer un libro si yo tengo ese poder dentro de mí que me ha sido dado, ¿verdad? Que somos seres evolucionados y que en nosotros se han depositado misterios por parte de aquellos intermediarios espirituales que la mente divina utiliza, ¿verdad? Yo puedo resolver mis ansiedades, aún yo puedo curarme mis enfermedades, yo puedo satisfacer cualquier inquietud que tenga, por más grande o pequeña que sea. Yo solo necesito concentrarme, yo no solamente necesito desearlo, yo solamente necesito liberar mi poder creativo, y si yo lo visualizo, se hará realidad en el mundo físico. Amén. Entonces, de esta manera usted está entendiendo qué tan peligroso es esta forma de pensamiento y que tiene fundamentos muy serios en el hinduismo, ¿verdad? De esta corriente hinduista, precisamente, nace la teosofía. La teosofía teos es Dios, sofía es sabiduría o conocimiento, ¿verdad? Y teosofía es el conocimiento o la sabiduría de Dios. La teosofía está íntimamente arraigada en principios hinduistas, ¿verdad? Y sobre todo también en la doctrina luciferina. El teosofismo declara que su Dios se llama Lucifer y que toda la práctica que ellos enseñan, todas las revelaciones, porque inclusive Madame Blavatsky, que así se llama quien creó la teosofía, es una mujer que declara que ella recibió la revelación de sus libros. Tiene 2 libros muy famosos, muy conocidos, mi hermano, por todos los ocultistas y por todos los que se dedican al esoterismo. Ella escribió 2 libros y declara que ella la recibió y que los escribió siendo como una canalizadora. Canalizador es aquel que recibe una información fuera de su cuerpo y de su mente y la escribe en un cuaderno, en un libro. Eso declara que es Blavatsky. Y la teosofía alcanzó, mi hermano, dentro de los grupos rosacrucianos, dentro de los grupos esoteristas, alcanzó verdaderamente hasta ahora, hasta hoy, es fundamental para todos los que se dedican a la nueva era,
poder leer. Todos los que se dedican a la metafísica, los libros de teosofía son fundamentales. Y entonces, y todos estos luchan contra Dios. Todas estas formas, mi hermano, tienen un lenguaje muy atractivo, tienen un lenguaje mezclado de magia, de mística, inclusive de palabras científicas, ¿verdad? Y así atrapan la mente de los incautos, de los que andan buscando desarrollar su propio ser a través de movimientos intelectuales, en donde no les cueste transformar, mi hermano, su vida moral, sino simplemente adquirir conocimientos intelectuales. Y por eso usted verá que han participado en estos movimientos personas que han tenido vidas en forma personal verdaderamente terribles, o han sido homosexuales, o han sido pederastas, o han sido gente que se ha dedicado a las perversiones sexuales, ¿verdad? Personas que han sido alcohólicos, drogadictos, todo esto porque no importa en estos movimientos las cuestiones morales, lo que interesa es desarrollar el intelecto, la mente. Total, lo demás, el cuerpo aquí va a quedar. Entonces ya tienen formas de pensamiento parecidas a los estoicos, ¿verdad? O a los epicúreos, con los cuales Pablo tuvo diferentes confrontaciones, y vemos que hasta ahora siguen esos remanentes de pensamiento. Y la cuestión es de que, pues, Satanás lo único que sabe es repetir, ¿verdad?, las mismas cosas que él ha estado haciendo. Bien, entonces vamos viendo todos estos grupos, ¿verdad? Que el que quiera pertenecer a estos grupos tiene que hacer una solicitud, tiene que revisar, sobre todo, dos cosas. Una, su capacidad intelectual, y la otra, su capacidad económica. Si las dos son satisfactorias, entonces pasa a formar parte de estos grupos en los cuales él va adquiriendo conocimiento. Estos mismos grupos los van colocando en la política, en la vida empresarial, en la vida social, en la vida cultural, mi hermano, y así es como estos grupos tienen el control en el mundo total de todas estas cosas, ¿verdad? Bien, todos estos son luciferianos, o sea, trabajan para Lucifer, y consecuentemente todos ellos declaran que su enemigo más importante al que hay que vencer se llama cristianismo. Por eso yo le estoy compartiendo. En Estados Unidos y en Inglaterra es muy común que los cristianos pertenezcan también a la masonería. Y esto no es posible. El gran arquitecto del universo para la masonería es Satanás, Lucifer. Ellos le llaman Lucifer. Y para nosotros se llama el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay dos puntos en contrapuesta. Y por lo tanto, ellos saben que para que puedan tener el control del mundo, tiene que desaparecer la iglesia de Jesucristo. Y ellos son enemigos declarados del cristianismo. Por eso es que usted podrá ver, mi amado, cómo algunos gobiernos del mundo cierran sus ojos a la masacre de cristianos, ya sea en Siria, ya sea en el Medio Oriente, ya sea en África, ¿verdad? O ya sea aún en los países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque en los lugares de posición de gobierno están la influencia de estos grupos, y lo que les interesa es que desaparezcan los cristianos. Hay otro grupo más de todos los que he comentado, que son las cofradías religiosas, y esto existe en todas las religiones. En el hinduismo hay un grupo secreto, en el islamismo hay un grupo secreto, en el catolicismo hay un grupo secreto, ¿verdad?
En el protestantismo evangélico no puede porque está tan disperso en tantas denominaciones y congregaciones, pero eso es lo que se está tratando de formar ahora a través de la mecánica del ecumenismo. Se está tratando de fusionar a todas las iglesias evangélicas en una organización. ¿Por qué? Porque lo único que les falta a estos grupos de poder mundial es que el protestantismo evangélico pueda ser cooptado, capturado y metido en esta misma maraña, ¿verdad?, de luciferianos, y por lo tanto ellos no han podido hacer lo que quieren hacer. Pero en todas las demás religiones ya hay comunicación interna entre ellos. Por eso no nos debe de extrañar que usted pueda encontrar sentado en un lugar al gran lama del Tíbet con el jefe de una organización hindú, o con musulmanes, o con esto, porque ellos a nivel superior tienen comunicaciones para el plan secreto que están llevando a cabo, ¿verdad? Sabemos que se está preparando todo para esos tiempos que habla la palabra desde Apocalipsis 12 a Apocalipsis 19. Entonces, todo esto se está cumpliendo. Esto está profetizado y nosotros debemos de conocerlos. Entonces, las cofradías religiosas son sumamente también parte de este movimiento, que la mayoría de sus congregantes no saben, ¿verdad?, lo que ellos realmente, a dónde están llevándolos ellos realmente. Cuando tengamos la oportunidad de hablar de las religiones, las tres religiones, vamos a ver cómo han ido caminando cada una de ellas a el punto donde quieren tener a la humanidad, y que el único estorbo para que esto suceda se llama cristianismo. Bien, de esta manera pues hemos hablado en este tiempo de intervención. No estoy entrando a fondo, mi hermano, porque no es el tema, sino simplemente dar a conocer estos grupos que tienen una organización piramidal, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la masonería, fundamentalmente, esta tiene una organización piramidal y tiene 33 grados en las cuales las gentes van subiendo, ¿verdad? Y arriba están, obviamente, el grado 33, que es el que gobierna todo el movimiento. Y estos grados se repiten en todos los países del mundo. Hay masonería, mi hermano, en todos los países del mundo está establecido la masonería, y su trabajo es preparar todo para que se pueda tener el control mundial, y cuando venga quien va a venir, ¿verdad?, el hombre de pecado, se le entregue toda la organización. Muchos masones que me están escuchando en este momento no saben que este es el propósito de la masonería. Piensan que el propósito de la masonería es libertad, igualdad y fraternidad, ¿verdad? Entonces, este es el lema que le venden al público, pero en lo interior es totalmente lo opuesto, ¿verdad? Bien, todos estos grupos luciferianos, y hay muchísimos más, mi hermano, pero estos son los que están en contacto con nosotros, con el mundo occidental. Estos grupos lo que tratan es, a través de actividades filantrópicas. ¿Qué cosa es filantrópicas? A través de actividades de ayuda. Desarrollan ellos simpatía dentro de la sociedad, a través de grupos culturales, de ateneos, en donde participan, desarrollan la cultura, ¿verdad? Publican libros, apoyan con becas, participan en concursos de oratoria, etcétera, etcétera, organizaciones cívicas también para participar
en unión con los gobiernos para vertir ayuda y apoyo para con ellos, y toda esa manera va creando una ramificación social. Tienen un sustento social muy fuerte, ¿verdad?, que les permite pasar desapercibidos e inclusive en algunas ocasiones bien vistos y llamados a participar. Todos estos pues tienen un objetivo, y el objetivo es llegar a la revelación. Todos estos grupos esperan la revelación de, muchos lo conocen como el gran iniciado, otros lo conocen como el iluminado, otros lo conocen como el avatar. Tiene muchísimos nombres, pero al final de cuentas se trata de un personaje que vendrá para establecer la paz en el mundo, para poner una edad de oro del hombre y para llevar al máximo el desarrollo espiritual de la humanidad. Esto es lo que ellos esperan, porque Lucifer es tan engañador que tiene engañados a todos estos grupos. Cuando él se manifieste, y sabemos que a nosotros se llama anticristo, entonces conocerán el verdadero propósito de Lucifer en todas estas organizaciones, que las hará sus esclavas. Bien, entonces nosotros tenemos que conocer, para que no caigamos nosotros en este movimiento del espíritu, no vaya a ser contaminado nuestro espíritu. Dentro de la metafísica, mi hermano, una de las ramas más extensas es el espiritismo. El espiritismo ha sido un instrumento poderoso de la metafísica para incorporar dentro del movimiento espiritual de los servidores de Lucifer a una cantidad verdaderamente sorprendente de gentes. Algunos lo practican sin saber, por ejemplo, todos los que reciben mesa. ¿Qué es eso, pastor? Gentes que permiten que en su cuerpo se metan espíritus inmundos y puedan servir como mediadores para adivinar, para desarrollar sanidades o para entregar conocimientos. Y de esta manera el espiritismo se desarrolla en todo el mundo, no solamente de aquí de Chiapas, mi hermano. Claro, a nivel nacional Chiapas y Veracruz tienen un lugar muy particular, ¿verdad? Pero es a través del espiritismo como está preparando mucho terreno para llegar a lo que ahora se conoce, mi hermano, y esta es la corriente más riesgosa que ahora tenemos, que se conoce como el ocultismo. De todo lo que comentamos anteriormente, hay una forma que sí me quiero compartir con ustedes, que se llama la corriente o la doctrina o del nuevo pensamiento. Esta doctrina no es nueva. Esta doctrina intentó hace mucho tiempo de incorporarse cuando vino el despertar del racionalismo en los siglos XIV y XV. Entonces salió una forma una corriente que decía: el pensamiento lo controla todo. El pensamiento puede transformar todas las cosas. Esto tiene un fundamento bíblico, mi hermano. Ya sabemos que Lucifer solo toma las cosas de la Biblia para usarlas a su manera. Nosotros sabemos el poder creador de la palabra.
nosotros sabemos que el Espíritu de Dios llama a la existencia a las cosas. Pero solamente también sabemos que las cosas que nosotros desarrollamos en nuestra fe son bajo la voluntad de Dios, no bajo la voluntad del hombre. La diferencia entre este nuevo pensamiento, la corriente del nuevo pensamiento y la doctrina bíblica es que nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Sabemos que para Dios todo es posible y que Él utiliza a los siervos de Dios, ya sea como Elías para cerrar la lluvia, ya sea como Moisés para abrir el mar rojo, ya sea como Josué para detener el sol y la luna. Eso lo sabemos, mi hermano. Pero también sabemos que el que hace esa obra no es el hombre, sino el poder del Espíritu de Dios. Esa es la diferencia con estas corrientes esotéricas y ocultistas del nuevo pensamiento, en la que dicen, no, el hombre es capaz de poder controlar todo. Actualmente ese es en el trasfondo de los grupos que yo le compartí a usted. Ese es el trasfondo. Y ese es el trasfondo que se está metiendo dentro de congregaciones cristianas. Por ejemplo, a través de la confesión positiva, a través de la visualización y a través del decreto, el hombre quiere hacer su voluntad. Porque ya no le pregunta a Dios, mi hermano. Ya solamente ahora esto del pensamiento positivo es sumamente usado actualmente en los grandes grupos como el G12, ¿verdad? Como la visualización está como en los grupos de encuentros. Todos los encuentristas, mi hermano, se mueven a través de visualizaciones, o la doctrina de la prosperidad, que también se mueve a través del decreto. Todo esto, mi hermano, es parte de esta corriente del nuevo pensamiento que ya existía y que fue totalmente repudiada por la Iglesia durante tantos años. Hasta ahora, a partir de 1970, empieza a tomar forma dentro de las congregaciones cristianas. Y esto es porque muchas denominaciones, organizaciones, concilios, grupos han tomado del mundo cosas para meterlas dentro del cristianismo con el afán de tener éxito en sus ministerios, con el afán de hacer maravillas y milagros. Han recurrido, mi hermano, a recursos luciferinos. De esta manera, pues, vemos cómo las corrientes metafísicas están ganando presencia, y nosotros debemos de estar preparados para que, si usted está llegando a una congregación, mi hermano, donde se hace uso de estos recursos, huya de ahí, porque ya hay otro que está estableciendo su señorío en ese lugar. Bien, de estas corrientes que hablamos, la forma más clara y que todos conocemos de esto, pues bueno, el ocultismo. ¿Qué cosa es el ocultismo? El ocultismo es el conocimiento de conocimientos sagrados revelados por los dioses y que le fueron dados al hombre para poder modificar su entorno físico. Entonces el ocultismo habla, por eso se llama oculto, de lo que está oculto, de lo que revelaron los dioses, ¿verdad? Y que ahora se conoce y que se puede hacer uso para transformar nuestra realidad física. La primera de ellas, bueno, no la primera, sí una de ellas es la magia, ¿verdad? Y la otra dentro, para que usted se sorprenda, mi hermano, por eso hablaban de los magos de aquel tiempo. Los magos de aquel tiempo no solamente hacían malabares con las manos, ¿verdad?, sino que principalmente se dedicaban
a la elaboración de pociones, de brebajes, de tónicos, de bebidas que servían para desarrollar sus artes mágicas. Dentro de este mover de los magos estaba la famosa farmaqueia. ¿Qué es farmaqueia? Es una palabra que significa droga, ¿verdad? Medicamento, tónico. De ahí viene la palabra farmacia, mi hermano. En el inicio de sobre todo en el arte de los egipcios, desarrollaron ellos mucho la farmaqueia y elaboraron a través de las hierbas, ¿verdad?, brebajes que servían para, como sirven todavía ahora, mi hermano, para hechicería y brujería. El origen de todos los medicamentos que el mundo ahora consume es la hechicería y la brujería. Por eso es que los medicamentos alópatas no curan la enfermedad, sino que atienden y controlan su manifestación, o sea, es el síntoma. Todos los medicamentos lo único que hacen es atender el síntoma, pero no atacan la raíz de la enfermedad. Y esto es ¿por qué? Porque ese es el principio de la brujería y la hechicería, es quitar una enfermedad para poner otra. Entonces, la magia empieza de esa manera, a través de, especialmente de tónicos, brebajes, medicamentos, colirios, etcétera, etcétera. Amén. Y entonces, esa, después ya actualmente se ha derivado ya en una forma muy particular, ¿verdad?, muy sofisticado, muy científico, muy industrializado, pero sigue siendo el mismo principio, ¿verdad? Y luego tenemos la magia como tal, que busca realizar grandes señales, prodigios que puedan engañar. Y obviamente sabemos que esos milagros y prodigios que la magia hace es a través de demonios. Entonces la magia en el ocultismo tiene un lugar muy particular. Usted me dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el cristianismo, pastor? Es que la magia utiliza los símbolos. La magia utiliza palabras mágicas de invocación. La magia utiliza el movimiento de las manos y los símbolos de las manos para poder entrar en contacto con esos espíritus que les dan capacidades especiales. Por eso nosotros, mi hermano, si estamos pensando que el pescadito que traemos colgado nos va a impedir que caigamos nosotros en situaciones difíciles, estamos haciendo uso ya de amuletos mágicos. Y el uso de los símbolos, mi hermano, si no se conoce, tienen una proyección en el mundo espiritual que sirven de invocación. Por eso es que en el cristianismo no debe de haber ningún símbolo, solamente debe haber el nombre sobre todo nombre. Y de esta manera la magia pues ha llevado a la gente a caer en sus redes. Hay mucho cristiano que practica la magia blanca. Ah, pastor, no es posible. Sí. Si usted confía en los cristales de cuarzo que tiene usted en su casa, usted está usando magia blanca. Si usted confía en los espantaespíritus que se ponen en las puertas que hacen ruidito, usted está haciendo magia blanca. Si usted está usando el incienso en varitas para que su casa tuviera tal o cual olor, usted está usando magia blanca, mi estimado. Amén. Y luego tenemos el siguiente nivel de la magia, que es la magia roja. La magia roja es, mi hermano, la manipulación de los sentimientos.
De tal manera que toda persona que es jezabelítica, que es una manipuladora de conciencias, esté en la iglesia o fuera de la iglesia, está practicando la magia roja. Está practicando la magia de los sentimientos. Está practicando la magia que lo que quiere es hacer su voluntad simulando otra cosa. Y esto puede ser a través de palabras, esto puede ser a través de movimientos corporales, esto puede ser a través de regalos y entregas. Si usted ya entra a otros niveles, mi hermano, de invocación, usted está usando la magia negra. Y la gran mentira es que la magia blanca sirve para ayudar, ¿verdad? Y todavía hay en el mundo, mi hermano, muchos cristianos que usan la magia blanca, porque dicen que así curan con la imposición de manos. En fin, todo esto, mi hermano, es las mentiras del diablo. Todo esto está prohibido en Deuteronomio 18, claro que sí. Claro que sí. Todo esto está prohibido. Todo contacto con el mundo espiritual está prohibido en Deuteronomio 18. El único contacto que el mundo cristiano pudiera tener es con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Mucha gente es dedicada a la astrología. Actualmente mucho cristiano todavía, mi hermano, hace práctica de la astrología. Busca a través de los astros cómo le va a ir en el día de hoy, si es propicio para hacer tal cosa o no es tal cosa. Hay gente, mi hermano, que usa los colores, que son también un artificio de la magia, para un día de la semana, para ciertas cosas, y entonces estamos cayendo en el terreno, mi hermano, que durante tantos miles de años Lucifer ha desarrollado para engañarnos y confundirnos. Amén. La palabra zodiaco significa desfile de los animales. Y es porque cada símbolo zodiacal, pues usted sabe que la mayoría de ellos tienen forma de animales. Y hay muchos lugares, por ejemplo, en la que estos astrólogos dicen poder conocer el futuro, y ahí están incurriendo en un territorio que le pertenece a Dios. Por eso es que la astrología es repudiada por la fe cristiana. Otra manera como tenemos, mi hermano, de conocer estos movimientos espirituales y por los cuales mucha gente cae es la adivinación. La adivinación está totalmente prohibida porque el futuro solo lo conoce Dios realmente. Pero sin embargo, la adivinación, mucha gente cae. Mucha gente consulta, mi hermano, a la que tira las cartas. Son cristianas y van a consultar al que lee las cartas, ya sea cartas romanas o españolas, perdón, o ya sea cartas egipcias, pero van a consultarlos, van a consultar a quiromancianos, ¿verdad? Son los que leen las líneas de las manos, lo que hacen las gitanas en las calles, las que hacen en esos lugares, ¿verdad? En fin, mi hermano, el uso del péndulo, el uso de la bola de cristal, el uso del vaso de agua, ¿verdad? Todo esto es lo que hacía Simón el Mago, mi hermano. Esto es lo que hacía Bar Jesús. Ambos están en Hechos de los Apóstoles. Y ninguno de los dos se convirtió. ¿Por qué? Porque el hombre se va acostumbrando a poder realizar con él y desarrollar facultades, virtudes y poderes. Y obviamente todo esto que estamos hablando está íntimamente relacionado con los espíritus inmundos o los demonios, que lo que quieren es tomar control de la voluntad de los hombres, ¿verdad? De esta manera, mi hermano, estamos hablando de lo que es el ocultismo. Y obviamente, como comenté en un principio, el espiritismo es el más organizado. Usted se sorprenderá si le digo que existe un evangelio
según los espíritus, un evangelio que los espiritistas siguen como si fuera su Biblia, pues lo existe, mi hermano. Usted, si oye por ahí la plática de alguien, le dice, no, es que Allan Kardec era un hombre muy entendido, era un científico. Mi hermano, Allan Kardec fue uno de los más grandes espiritistas que sistematizó y le dio un tono científico al espiritismo. Y debido a eso, mi hermano, miles de gentes se han entregado al espiritismo y viven según el evangelio de los espíritus. Todo esto nos va dando a conocer, mi hermano, cuántas trampas ha establecido el enemigo para poder atraparnos. Amén. En el principio, ¿por qué tomó tanta relevancia el espiritismo en el siglo XIX? Porque lo empezaron practicando científicos estudiando lo que se conocía como el magnetismo animal. O sea, ¿por qué las personas pueden generar cierto tipo de comportamientos? ¿Por qué pueden inclusive a veces emitir ondas eléctricas? ¿Por qué el hombre de repente tiene cierta intensidad electromagnética? Y así fue como empezó, como un estudio científico, a investigarse, hasta que se dieron cuenta, ¿verdad?, que eran leyes físicas que se manejaban que el cuerpo mismo realizaba. Y entonces ya los científicos dejaron eso, pero hubo una corriente que ya se había involucrado en esto y entonces empezó, ¿verdad? También se oye usted el nombre de las hermanas Fox. Son unas que ayudaron en los Estados Unidos a popularizar el espiritismo a través de las famosas mesas parlantes. O sea, son las mesas que usted le preguntaba algo y si le respondía a la mesa con un golpe era sí, con dos golpes era no. En fin, se establecía una clave y prácticamente así fue como empezó a entrar, ¿verdad?, la presencia del espiritismo, que en Estados Unidos, mi hermano, es sorprendente. En Inglaterra, pareciera, mi hermano, que nosotros dijéramos, esos países que son tan cultos, mi hermano, esos países son más dedicados a la vida espiritual de lo que usted se imagina. Bien, el espiritismo tiene doctrinas, tiene un cuerpo de doctrina, mi hermano. Prácticamente el espiritismo es una religión. Lo único que no tiene el espiritismo es una cabeza, o sea, alguien que mande a nivel mundial, pero sí tiene toda una religión, tiene doctrina. Los espiritistas que funcionan como sacerdotes que guardan la doctrina, ¿verdad? Y ahí es donde entran muchas de las creencias hinduistas, a través de la reencarnación, de la transmigración del alma, de la alquimia espiritual, en fin, tantas cosas que hay, mi hermano, que verdaderamente uno queda sorprendido de todo lo que existe para desviar al hombre. El espiritismo tiene un concepto muy especial de la muerte. Enseña que cuando el hombre muere, su alma sale del cuerpo y anda vagando por el mundo. Esto es parecido a lo que habíamos visto del cuerpo denso y el cuerpo vital de los Rosacruces. Y entonces ese cuerpo que anda vagando lo consideran eterno y hasta que encuentra otro cuerpo en que entrar, encuentra paz. Y esta forma de pensamiento permite que sean los demonios los que se metan al cuerpo de las personas. Para el espiritismo no hay cielo ni hay infierno. Simplemente dice que vivimos o bien vagamos como fantasmas
o bien nos metemos en otros cuerpos que nos permiten entrar. De tal manera que en esa forma de pensamiento, entonces el espiritismo dice, como el alma de las personas vaga, entonces se les puede invocar, se les puede llamar para poder platicar con ellos. Y esta es la base del espiritismo más común que conocemos, la comunicación con los muertos. Y eso está totalmente prohibido por la Biblia. Hablarle a un santo que ya murió y pedir que intervenga por nosotros se llama espiritismo. Tratar de buscar a una virgen para que intervenga por nosotros, una virgen que murió hace muchos años o hace pocos años pero ya está muerto, eso es espiritismo. Por eso es que nosotros no invocamos a imágenes de muertos, porque se llama espiritismo. Y los que contestan son los espíritus de demonios, que son los que realmente andan vagando por los aires, ¿verdad? Para internarse dentro de las personas. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para regresar y seguir con estas sociedades secretas y usted tenga su conocimiento. Alabad al Señor, naciones todas. Alabad al Señor, todos los pueblos. Alabad al Señor, naciones todas. Alabad al Señor, todos los pueblos. Alabad. Tengo en mí, canto de gozo en mi corazón, canto de gozo tengo en mí, canto de gozo en mi corazón, canto de gozo tengo en mí, canto de gozo en mi corazón, canto de gozo tengo en mí, canto de gozo en mi corazón. Solo en tu presencia hay plenitud de gozo, solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Y ahora, Señor, recibe tú la gloria. Y ahora